Bienvenidos otra vez al tercer módulo de evaluación del maltrato infantil. El día de hoy vamos a revisar tanto rutas de atención como evaluación del maltrato infantil. Acá está el tema que estábamos esperando y es cómo evaluar, no solamente con la entrevista que vimos en el módulo pasado, sino cómo evaluar con pruebas psicológicas el tema de maltrato infantil. Así que comencemos. Frente a las rutas de atención vamos a ver varios espacios donde vamos a tener que usarlas, ya sean instituciones educativas, ya sea porque el niño o niña nos llegue remitido de algún tipo o por algún tipo de persona, porque tú eres un psicólogo que atiende en algún lugar, en terapia individual, y alguien te dijo, mira, yo conozco esta familia, les dije que mejor fueran a hablar contigo porque algo está pasando en su casa, etc. Pueden pasar muchísimas situaciones como esta, así que es necesario conocer estas rutas no solamente para informar a la familia, sino también para saber qué medidas tomar ante los tipos de maltrato infantil que se nos presenten. Y obviamente la recomendación principal es, si tú llegas por ejemplo a una institución educativa, lo primero que debes hacer es planear unas rutas de atención porque no sabes con qué problemas te vas a encontrar en ese colegio, así que es muy necesario, ya seas docente o incluso rector o orientador, tener esto muy claro. En muchas ocasiones solamente se le deja ese trabajo al orientador, pero hay docentes que también pueden tomar esa decisión y saber este tipo de rutas para poder llevar a cabo alguna intervención de urgencia. Así que comencemos por una ruta que se da en una institución educativa, que es muy buena y nos va a dar claridad de qué es lo que debemos hacer. No menos importante saber que tenemos que llegar, por ejemplo, a esa institución y saber a dónde podemos remitir a los niños cerca. Entonces, si en algún momento estuviste en un colegio de SUA, saber cuáles son los hospitales cercanos, las fiscalías cercanos, el CAVIF, cualquier tipo de lugar donde se pueda hacer cierta denuncia, donde se pueda llevar cierta intervención. Asimismo, si llegas a otro colegio en otra localidad, saber en dónde estás ubicado y qué es lo que encuentras a tu alrededor que puedas tomar en algún momento y que te pueda ayudar a que esto se lleve a cabo. Lo primero, y que lo van a revisar entonces en el diagrama de la diapositiva, en este momento estamos en la diapositiva primera de este módulo, vamos a ver en un recuadro rojo que hay un NNA, lo vamos a entender como niño, niña y adolescente. Entonces, si la niña, niño o adolescente tiene o presenta señales de riesgo de algún tipo de maltrato infantil, ya sea psicológico o físico, lo primero es que vamos a tener que entrevistarlo o entrevistar a una persona cercana. Ya revisamos anteriormente cómo se da todo ese tema, así que no lo voy a tocar acá. Ahora vamos a ver, dependiendo del resultado de esa entrevista o de ese examen preliminar que se realizó, vamos a ver si el niño es efectivamente maltratado o no. Vamos a tener dos rutas para eso. Si sí es maltratado, lo primero que debemos hacer es obtener más información acerca del tema. Entonces podemos ir a hablar con los docentes, podemos hablar con compañeritos acerca de todo lo que ya revisamos en los otros módulos, o incluso con los padres de familia, y hacer un reporte en el SED. El SED es básicamente un sistema de alertas de la Secretaría de Educación. Y si el niño, pues nos damos cuenta que no está siendo víctima, pero de pronto en algún momento nos surgió esa duda por alguna razón, lo mejor es hacerle el seguimiento, porque como ya lo veíamos, puede que no esté en un ambiente donde le hagan maltrato, pero sí en un ambiente conflictivo. Entonces vamos a ver que el niño también está teniendo ciertos problemas, lo cual llamó la atención a su docente o a nosotros, y por eso tenemos que hacer una intervención, así que lo mejor es hacerle el seguimiento. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de procesos cuando es grave o cuando no es grave el maltrato físico. En esta diapositiva vamos a revisar cuando es grave. Lo primero que vamos a hacer es elaborar el reporte. Entonces ya tenemos la entrevista, vamos a elaborar el reporte de todo lo que recabamos, de la información de docentes, padres de familia, compañeros, el niño obviamente o niña, adolescente, etc. Y vamos a contactar como paso seguido a la policía.
de infancia y de adolescencia, que son quienes se van a hacer cargo del traslado inmediato, en este caso del niño. Les pongo un caso real, el hecho de que un niño llegue llorando a la escuela a 7 de la mañana. Abre la docente la puerta, se da cuenta de que el niño está llorando, atacado, y se pregunta por qué. Cuando le levanta de pronto el pantalón porque el niño le dice que le han pegado, se da cuenta de que tiene unos hematomas grandísimos. Entonces, en este momento hay que tomar una actuación inmediata porque puede que el niño ya haya sido agredido pues varias veces. Y más si, por ejemplo, la docente se da cuenta de que el niño ha traído ciertas conductas desde hace mucho tiempo, donde nos puede dar respuesta de que este maltrato ha sido frecuente. Así que este sería como un caso grave que tenemos que enviar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que sea pues la ruta de atención más adecuada y el agresor responda por lo que ha hecho. Ahora vamos a ver si el agresor vive o no vive con ese niño que ha sido maltratado. Si vive con el niño, acá ya está en este momento, por ejemplo, el niño con la Policía de Infancia y Adolescencia. Lo que tendría que hacerse es remitir a la comisaría familiar correspondiente, lo que les digo, cada una pues tiene en las localidades establecidos ciertos lugares, por eso es tan importante conocerlos. Y por otro lado, si no vive ese niño, niña o adolescente con la persona que lo ha agredido, vamos a remitir al centro zonal ICBF correspondiente. Este tipo de denuncias se pueden hacer en estos dos lugares, se pueden hacer con la policía, pero esta es la ruta de atención que normalmente se daría y que hay que tener en cuenta para poder hacer el proceso. Cuando no es grave, lo vamos a ver en la otra diapositiva, entonces centrados en el diagrama. Si no es grave, encontramos que vamos a contactar de inmediato al familiar responsable. Es necesario pues hacer una cita con esa persona, preguntar qué es lo que está sucediendo y realizar un acuerdo. El mismo caso, el niño llega así, de pronto nos hemos dado cuenta que es la primera y única vez que llega de esa manera, incluso puede que los golpes sean menos de lo que pusimos en el primer ejemplo, así que decimos, bueno, lo mejor es hablar con el papá para saber qué está sucediendo. Efectivamente puede que haya sido solamente una vez, así que se va a llegar a un acuerdo, pero si esto sigue pasando, o sea que no cumple el acuerdo, lo primero que debemos hacer es realizar el reporte de esto. Entonces ya vamos a hacer la entrevista con el niño, vamos a realizarle obviamente el seguimiento después de ese acuerdo, nos damos cuenta con docentes y con el testimonio del niño de que las cosas no han calmado y que todo sigue igual, así que vamos a elaborar el reporte y vamos a remitir el caso a comisaría de familia. Y si sí cumple, pues lo mejor es igual seguir al niño todo el tiempo, hacerle el seguimiento respectivo más bien, porque en algún momento puede que vuelva a ocurrir o puede que no solo haya sido una situación de maltrato físico, que es la que normalmente se ve más o se denota más, sino de maltrato psicológico que vaya escondido, ¿no? Entonces es necesario ver este tema y obviamente revisar, por ejemplo, si ese niño que nos llegó agredido comienza a llegar con ciertas pautas de comportamiento que veíamos en el segundo módulo, y también revisar si comienza a verse un poco descuidado o demás. Ya podemos entonces intercalar toda la información que tenemos y comenzar a generar esa ruta de atención nuevamente con el caso que nos haya llegado, ya sea el consultorio o en el colegio. Bien, ahora vamos a revisar como tal la evaluación. La evaluación clínica la vamos a comenzar por pruebas proyectivas. Los niños aman dibujar la mayoría, así que este no va a ser un gran conflicto para aquel psicólogo, orientador o profesional pues que esté dirigiéndose al niño y quiera recabar este tipo de información. Comienzo mostrándoles el test de persona bajo la lluvia, ya que es un test que nos va a permitir identificar muchos factores y características de personalidad del niño, también como factores de afrontamiento que tenga frente a los problemas. El dibujo básicamente refleja ese mundo interno que tiene el niño, que está siendo proyectado a través de un papel y un lápiz. Así que esta prueba
Hay que tener claro que es una prueba complementaria y lo digo porque hay infinidad de estudios que hablan de pruebas proyectivas, ya sea de la figura humana o del árbol o del test bajo la lluvia, dibujo de la familia, y que nos hablan que a pesar de que tienen un contenido informativo muy grande, puede que no sean una prueba como muy buena para el momento como elemento probatorio. Así que es mejor que sea una prueba complementaria, hacer este tipo de prueba que no sirve mucho, pero complementarla con otro tipo de pruebas que ya están estandarizadas, que tienen confiabilidad y validez mayor a la que tienen estas. Sin embargo, acá yo estuve haciendo pues la revisión frente a este tipo de prueba del test bajo la lluvia. Si ustedes quieren consultarla, están referencias, ahí pueden revisar el artículo y pueden empaparse mucho más de todo lo que dicen frente a esta prueba para su aplicación. Como les decía, vamos a encontrar dos objetivos básicos, y es el primero, que vamos a ver la percepción y el afrontamiento del niño, niña o adolescente ante las situaciones de obstáculo o de estrés. Y el segundo es que vamos a revisar cuál es su imagen corporal ante determinado ambiente estresante. Ya se sabe que el maltrato es un ambiente estresante, ¿no? Para él, o en este momento está haciendo que responda de cierta forma a esto que no está siendo tan buena para su salud. Así que esta prueba nos va a dar cuenta de eso. La aplicación puede ser individual, puede ser colectiva. Importantísimo tener en cuenta nuevamente el estadio evolutivo del niño o niña, porque no vamos a tener a un niño o niña que garabatea a los 2 años, como a otro niño que ya a los 6, 7, 8 años pues dibuje un muñequito y su sombrilla perfectamente, ¿no? O las gotas, o el trazo, las sombras, etcétera. Todo eso se maneja de una manera diferente, pues dependiendo del estado en que esté el niño. Por eso es súper importante hacer esa revisión antes de terminar pues cualquier interpretación acerca de esta prueba. Básicamente se le va a solicitar al niño o al paciente que dibuje una persona bajo la lluvia en la forma en que desee. Entonces, si el niño nos pregunta, ¿le hago sombrilla, le hago botas, le hago piso, le hago...? Nosotros no vamos a dar esas respuestas, porque básicamente lo que vamos a hacer es sesgar esa respuesta proyectiva, ¿no? Básicamente nosotros le vamos a responder cómo es que tiene que hacer su dibujo y no nos va a servir la prueba. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es observar. Hay muchos niños a los que no les gusta ser observados. Por lo tanto, hay que manejarlo con cautela, porque igual vamos a tener que estar mirando, por ejemplo, cada vez que borra, si tú le ves tensión, el comportamiento que tiene mientras dibuja. Pero si quieres no ser observado, tú puedes estar concentrado haciendo otras cosas y dejar que ese niño o niña pues esté tranquilo haciendo su dibujo, incluso que lo llegue a disfrutar un poco y no sea como algo tan obligatorio. También puede negarse a dibujar, así que tenemos que tener en cuenta este datico. Preguntarle por qué, quizá no le guste, quizá haya algo que esté como deteniendo esa expresión, incluso dentro de su historia familiar, dentro de su historia de vida, así que es necesario revisarlo antes de cualquier interpretación. Se le da entonces a estos niños lápices, colores y una hoja tamaño carta color blanco y una goma para borrar. Vamos a revisar más o menos dos puntos importantes del artículo que les mencioné, ya que acá nos indican básicamente dentro de los estudios que han realizado cuáles son los factores clave que ellos han visto o que los profesionales alrededor del tiempo han visto que tienen que ver con maltrato o con abuso infantil en el dibujo. Así que vamos a ver que en Argentina, por ejemplo, se reportan 14 indicadores para la prueba, y el estudio se hizo en niños de 8 a 11 años. Vamos a revisar una dimensión pequeña en el dibujo. Entonces, cuando tenemos una hoja carta y aparece el niño dibujado en la última parte de la hoja, ya sea de izquierda o derecha, pero está muy muy pequeño, el borrado y el repaso, por eso es importante estar ahí mirando. Incluso hay niños que borran muy fuerte y se logra evidenciar cuando borran.
Así que, por ejemplo, si hacen un trazo y ya lo están borrando y otro y lo están borrando, vamos a mirar si es un tema de ansiedad o qué está pasando con ese niño. El repaso del dibujo, el hecho de que rayen y rayen y rayen, línea sobre línea. Son dibujos entonces que si tú les das la vuelta y los tocas por la parte de atrás van a estar bastante resaltados, o sea, se siente por detrás muchísimo el dibujo. Elementos fálicos, básicamente, entonces si aparecen cosas que nos puedan hablar, que dentro de la teoría psicoanalítica se conoce como un elemento fálico que vaya en forma alargada, o algo que nos pueda dar cuenta que tuvo que ver de pronto con el tema de abuso sexual. Lluvia sectorizada, nos encontramos entonces que hay niños que dibujan en forma de gota, otros que dibujan en forma de líneas, pero unos que dibujan con la lluvia cayendo sobre ellos, otros que dibujan con la lluvia lejos, etc. Este tipo de cosas nos va a dar cuenta de mucho, si hay un rayo directo hacia el niño o si hay un rayo hacia otro lado. La cabeza deteriorada, la manera en la que la dibujan, si tiene orejas, si tiene ojos, si los ojos están vacíos o no, todo esto nos va a dar cuenta de ese tipo de maltrato infantil. Ellos nos hablan del cinturón, una ausencia de piso, ojos vacíos, ausencia de manos también, ausencia de detalles y figura incompleta o infantil, ausencia de entorno. Encontramos dibujos donde hay niños que incluso ya son grandes o adolescentes, podemos hablar, que están dibujando muchísimas cosas en su entorno. Entonces encontramos flores, soles, bueno, un montón de cosas que no se pueden evidenciar en un paisaje cotidiano, pero que también tenemos que interpretar. El hecho de que la figura esté incompleta se suele ver en muchas investigaciones, que se habla que cuando un niño ha sido abusado, se dibuja a la mitad, entonces puede que no haya pies, puede que falten partes del cuerpo, como lo dicen acá en las manos, puede que alguna de sus partes esté bastante reteñida, incluso si ha sido abusado sexualmente, entonces la parte de abajo, las partes que los niños saben que no se pueden tocar, están reteñidas o hay cierto trazo un poco discontinuo, bueno, etc. Para esto les recomiendo mucho leerse el manual de la figura humana, del test de la figura humana, porque ahí van a encontrar todos los factores claves para interpretar este tipo de pruebas. Obviamente que la prueba de la persona bajo la lluvia también tiene su manual, pueden entrar a internet y revisarla y mirar pues si se da el caso de aplicar esta prueba. Por otro lado, se encontraron también indicadores en el 2006, en un estudio que se realizó con niños de 9 a 11 años de edad. Los indicadores gráficos son la ausencia de piso nuevamente, entonces vemos también que la sonrisa maníaca, que otra vez se repite la lluvia sectorizada, la ausencia de paraguas, la cabeza grande y la ausencia de entorno y los brazos muy cortos. Ahora, al hablar de este tipo de pruebas proyectivas, inevitablemente tenemos que hablar del tema del test de la familia, porque es uno que es muy usado en los ámbitos educativos, sobre todo, primero porque no requiere mucho tiempo, segundo, aunque se habla nuevamente de la validez y la confidencialidad, que es poca, vamos a tener que definitivamente hay mucha información en este tipo de dibujos. Entonces hay niños que dibujan su familia en una clase de sociales, de español, porque se los exigen, y nosotros vamos y revisamos esa familia y encontramos que pasa algo en esa familia, obviamente ya con todos los conocimientos que tenemos acerca del dibujo, los trazos y todo lo demás que se estudie, la posición de la hoja, la posición de las manos, ojos, cabeza, cuello, cuerpo, bueno, en fin. Recordemos una cosa, y es que en estas pruebas no solamente se va a evidenciar cada persona, sino que se va a hacer una interpretación general del dibujo. Entonces, en el caso de familia, vamos a hacer una medición de todo el dibujo como tal, del contexto, del contorno, si tiene o no piso, qué hay acompañando a la familia, si hay, por ejemplo, algún perrito o algo así. O también vamos a evidenciar
persona por persona, como está el papá, mamá, hermano, hermana, etc. ¿Listo? El autor de esta prueba es Lewis Corman, salió más o menos en 1961 y a raíz de eso pues hay muchísimas investigaciones que pueden revisar que se han hecho precisamente hablando de la validez de la prueba. Esta prueba también puede ser aplicada individual o colectivamente. Hay que aclararle al niño que no tiene un tiempo de aplicación específico. Hay niños que se demoran muchísimo dibujando, otros que no, otros que te van a pedir colores para poder colorear tu prueba, otros que no. Lo mejor es que en este caso, por ejemplo, no se coloree la prueba, que se haga en lápiz. Número 2, los materiales básicamente van a ser los mismos del anterior, una hoja, lápiz y borrador. La prueba puede establecerse o aplicarse para niños de 5 años de edad en adelante. Recordemos nuevamente el tema de la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, y con esta prueba básicamente se tiene el objetivo de medir la relación que tiene el niño con su conjunto familiar y con los diferentes miembros de su familia. Pero también vamos, por ejemplo, a poder revisar un poco de ese examen mental del que ya habíamos hablado, porque vamos a mirar cómo es su grafomotricidad, si en este momento ya maneja motricidad fina o gruesa, si está quedado un poco a los esquemas que ya debería ir, dependiendo de la edad, por ejemplo, entonces si se quedó atrasado en algo. En el tema del lenguaje también nos podemos dar cuenta cuando nos esté hablando o explicando. Así que va a ser una herramienta de evaluación que no solamente va a servir para el tema de las relaciones y de darnos cuenta cómo está haciendo realmente o cómo está viendo él a su cuidador o a aquel que lo está maltratando, sino que también vamos a ver todo el tema cognitivo y motor en el niño al momento de aplicar la prueba. Importante darle la instrucción de que debe dibujar a esa familia que imagine. Normalmente los niños van a dibujar su familia porque es la primera referencia que tienen, así que eso es lo que van a hacer. Y algo también que es esencial, indicarle que no debe ser perfecto. Hay niños que ya desde una edad de 4 años, incluso por exigencias de sus padres o su propia personalidad, son bastante críticos con su trabajo, así que pueden decir que no les gusta el dibujo, y si se dan cuenta de que les quedó algo mal, así un ojo chueco, entonces lo borran y se frustran porque lo están dibujando mal. Así que es muy importante decirles que no va a ser un elemento de evaluación. Incluso si lo hace bien, si lo hace mal, no importa. Aclararles que en ese momento están es porque tú le quieres ver cómo dibuja, quieres ver cómo es su dibujo, tranquilizarlo frente a eso para que el niño no sienta que es primero obligación y segundo que debe quedar perfecto, porque primero es una demora y segundo va a ser una frustración para el niño que en el momento no va a ser fácil de manejar e incluso puede tener que repetirse la prueba posteriormente. ¿Listo? Para tener en cuenta en este tipo de prueba, primero observar todos los detalles, las pausas del niño, los errores, la actitud que tiene frente al momento en que de pronto dibuja a su padre, a su madre, al perrito, a la abuelita, con quien viva, y la orden en que los va pintando. En esta prueba es muy importante el orden, porque normalmente, y según las investigaciones, el orden da prioridad a esa persona. Entonces, si yo dibujé a mi mamá primero, por algo es. Si dibujé a mi papá de últimas, también por algo es. O al revés, puede ser. Bueno, hay infinidad de casos. Y eso hay que evaluarlo. El tema de la edad, ya lo miramos. Nuevamente, entonces vamos a revisar el tamaño de cada uno de ellos. Puede que papá sea enorme o mamá sea enorme, pero el niño esté súper pequeño, o puede que sea al revés, entonces el niño esté súper grande y los papás diminutos que casi no se noten. Eso es algo que nos va a tocar revisar nuevamente con el manual y ponernos a mirar por qué el niño generó cierto orden y cierta diferencia en el dibujo. La distancia entre los personajes. Se suelen ver dibujos donde los niños, por ejemplo, si tienen una relación de confianza con el papá, se dibujan muy cerca, incluso agarrados de la mano. Y su mamá, si no es una relación de confianza, incluso no porque haya maltrato, lo pongo en algo normal, como que no haya confianza o de pronto se sienten más la cercanía del padre, dibujan a la mamá a metros de ellos. Entonces
son dibujos donde incluso la mamá está un poco más pequeña o está sola a lo lejos. Digo mamá o papá, pues porque sí, pero pues nos podemos encontrar cualquier caso. Incluso se encuentra en muchas ocasiones que el perro está en orden de prioridad primero, o la mascota sea cual sea, primero que los padres o que sus cuidadores o hermanos, o está más cerca del niño. Así que todo esto vamos a tener que preguntarlo y revisar el por qué. La omisión de algún personaje. En el momento en que le digamos al niño, tú vives solo, o con quién vives, con tu papá, mamá, abuelita, y de repente no aparece la abuelita en el dibujo, pero raro, ¿no? O qué está pasando ahí, o el abuelito, algo está sucediendo, o porque no le dibujó, no le parece importante. Bueno, todo eso vamos a tener que averiguar. Nuevamente entonces vamos a revisar las partes del cuerpo de las personas que haya dibujado, y el negarse a dibujar también va a ser un motivo de pregunta. Acá en esta diapositiva hay unas preguntas guía, básicamente son para que frente al dibujo se desarrolle una evaluación. Entonces, preguntar dónde están en el momento del dibujo. Entonces, ¿dónde están estos personajes? ¿Qué ocurre en esa escena que tú me dibujaste? Pues obviamente en el lenguaje del niño, pero son preguntas que nos van a ayudar a recabar toda esa información tan importante para nosotros. ¿Quién es cada personaje? Este es papá, este es mamá, nómbramelos, cómo se llaman, qué edad tienen, con quién juegas más, cuál es el más bueno y cuál es el menos bueno, con cuál de ellos la pasas mejor, a qué juegan con este, a qué juegan con este, con quién te gusta estar menos tiempo, y cuál de ellos está más triste y por qué. Estas son algunas preguntas, pero tú puedes hacer tu lista de preguntas que vaya enfocado en este test y que te va a servir muchísimo para cualquier tipo de evaluación con niños, así no sea de maltrato infantil. Ahora vamos a hablar de una prueba que pues ya es una escala que está valorada, que ha tenido miles de investigaciones también, y que nos va a dar cuenta de otro tipo de temas que nos van a complementar súper bien este tipo de pruebas proyectivas y que vamos a poder usar en algún momento como elemento probatorio ante algún juzgado de familia, por ejemplo. La prueba se llama Escala de Clima Social en la Familia, y la prueba consta de 90 ítems que van enfocados en 3 dimensiones, que son relación, desarrollo personal y mantenimiento del sistema. La prueba es individual o colectiva, se puede aplicar de las dos formas, dura 20 minutos y básicamente lo que nos va a ayudar a ver es las relaciones interpersonales en los miembros de la familia, la estructura de esa familia y pues las características socioambientales también. Materiales para esta prueba, nuevamente entonces se entrega un lápiz número 2, hay un formato que ya se los muestro a continuación y hay un formato de respuestas y un formato de preguntas. Ustedes pueden encontrar esta prueba en internet, pueden revisar, yo en la parte de abajo dejé la referencia donde pueden de pronto mirar algo acerca de la prueba. Igualmente, pues cualquier duda que tengan acerca de esto, ya saben que la pueden hacer en Centro Psicológico Íntegra, se va a responder acerca del tema y pues hay más recursos que se les están dando por vía virtual para que los usen. Ahora, vamos a revisar uno por uno de esas dimensiones que les quiero aclarar. La relación, donde vamos a mirar entonces la cohesión, vamos a mirar la expresividad y los conflictos que puedan tener en la familia. El desarrollo personal, que va a ir enfocado básicamente en la independencia, así que se va a mirar pues uno por uno en su ambiente familiar. La orientación hacia el logro, la orientación intelectual y cultural, la orientación activa y recreativa y el énfasis religioso-moral. Como nos damos cuenta, recoge mucha información que nos sirve bastante porque evidentemente todo esto va a influir entre los conflictos y la manera en la que se solucionan los conflictos en una familia y cómo se le da estructura. Porque recordemos que una familia básicamente lo que hace es tener un objetivo común de llegar a algún lado, ¿no? Y esa orientación es lo que nos va a sacar también este tipo de prueba. Y por último, el mantenimiento del sistema, organización
y control de ese mismo lugar. Así que probablemente con esta prueba ya vamos a poder mirar quién es el que tiene el mando en casa, no solamente revisando lo que nos han dicho, sino ya con una prueba como tal estandarizada. Acá entonces hay una diapositiva donde van a poder ver un espacio de la prueba. Como les digo, pues la pueden encontrar fácilmente, pero les quise traer más o menos el modo en el que se pregunta y las instrucciones. Son hojas de respuestas que tienen verdadero o falso, y vas a encontrar en esta prueba preguntas como estas: en mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente entre unos u otros, creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos, las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado, los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos, en nuestra familia peleamos mucho. Bueno, así van a encontrar muchas preguntas. Como les digo, son 90 ítems, incluso hay algunas preguntas que van a hacer referencia específica si hay violencia o no dentro del hogar, por lo tanto va a ser una muy buena prueba para hablar acerca de maltrato infantil y tener en cuenta este tema. Ahora vamos a revisar una prueba que nos va a dar cuenta acerca de las relaciones que tienen los niños con sus padres y con cada miembro de la familia, y la encontramos en TEA Ediciones. Es una prueba que tiene baremos para Colombia, que ya ha sido pues revisada varias veces, y el autor es Hernández Boanir. Puede ser aplicada individual o colectivamente. El tiempo de aplicación es variable, vamos a poder aplicarla en 30, 40 minutos. Es una prueba que tiene su formulario, su hoja de respuestas, y si la adquieren, pues también va a tener el PIN para poder entrar y resolverla online y obtener el informe que ofrece TEA de manera virtual. Igualmente vamos a tener la facilidad de poder ver el manual si quieren darse una revisión por la página de TEA Ediciones. Entonces ahí van a ver el test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil con su manual. Va a haber como ciertos ejemplos de un caso, y va a quedarles un poco más claro cómo se da la aplicación de la prueba. Quizá no aparezca la información completa porque obviamente hay que adquirir la prueba, pero van a poder ver un poco de cómo ha sido la investigación para llevar a cabo esta prueba actualmente. La edad de aplicación es de 8 años en adelante, se puede aplicar hasta los adultos incluso. Entonces es una prueba que podemos aplicar en este caso a los cuidadores y también a los chicas, para dar cuenta de esa relación que tienen y pues de sus dos visiones, no solamente quedarnos con la visión del niño, niña o adolescente, sino también de los cuidadores. El material entonces es el único para todas las edades, es el mismo, y esa clave o ese PIN que les digo les va a dar básicamente el acceso a TEA para poder calificar esa prueba. La evaluación de esta prueba sirve para entender el rendimiento del fracaso escolar, o más bien el rendimiento, y también ver el fracaso escolar. Entonces miramos cómo al niño con determinadas respuestas que nos dé, cuál es su adaptación ante ciertas demandas del colegio, asimismo la adaptación personal y social que tenga este niño o niña adolescente a la familia, a la sociedad y a la etapa en la que está viviendo en este momento. Sirve como un instrumento diagnóstico, se usa en clínica y en educativa. Es una evaluación, una herramienta que nos sirve como para la valoración inicial, como también para ver cómo va el niño pues en los programas de intervención que estemos manejando. Entonces también nos sirve como para revisar si hay un avance o no dentro de alguna terapia o intervención que estemos manejando con este.
Primero pues porque toda su percepción frente a su ambiente familiar y su rendimiento, lo más probable es que cambie con una terapia bien hecha, con una intervención dirigida, en donde va a trabajarse pues, con los papitos o con sus cuidadores y con el niño efectivamente. Así que esa adaptación y ese proceso de afrontamiento probablemente va a tener un cambio. Y nos va a servir mucho mirar como un pre y un post para revisar si efectivamente el niño mejoró frente a los objetivos que tengamos en terapia y si más adelante va a salir pues a la vida sin esa como significación de la violencia que lo ha maltratado tanto. Obviamente pues si tenemos un ambiente o un contexto que también haya cambiado con el niño, ¿no? Ahora voy a mostrarles en esta diapositiva más o menos cómo va a ser el informe que va a sacar TEA. Como les digo, allá van a poder ver pues el manual. Hay un conjunto de preguntas que se le van a hacer al niño. El niño las va a responder por sí solo, incluso puede que hayan ciertas dificultades, incluso de visión o algo así, donde tengamos que ayudarle, pero lo ideal es que la responda solito. También entonces vamos a tener en cuenta las edades, si es una prueba o no es una prueba que se le pueda aplicar dependiendo, por ejemplo, la entrevista que ya o el examen mental que hayamos revisado anteriormente. El hecho de que quiera hacerla, porque también encontramos niños que se rehúsan a hacer este tipo de pruebas porque les parecen aburridas y obviamente responder tantas preguntas no es tan divertido, ¿no? Pero lo importante es que se tenga un ambiente para ese niño donde esté solo, donde no hayan sugerencias frente a las respuestas, que no esté, o si quiere estar acompañado del padre de familia, pues tenemos que tener como cuidado con el tema porque el niño puede preguntarle cosas al papá o mamá y este puede darle respuestas que influyan en esas respuestas del niño, así que es de mucho cuidado. Evidentemente acá hay cosas que de pronto el niño no va a conocer, lenguaje que de pronto no puede entender, por lo tanto lo primero es hacer la revisión de la prueba completa, leerla muy bien, leer cada pregunta y saber de pronto qué posibles preguntas se le puedan ocurrir al niño, niña o adolescente y así tenerlas claras al momento pues que ellos nos hagan la pregunta para poderles responder o incluso solucionar antes de que ellos vayan a responder la prueba, ¿vale? En este espacio, como les digo, les muestro el primer pantallazo que nos arroja TEA. Es un caso ilustrativo, entonces si nosotros ya de pronto aplicamos la prueba, ingresamos con ese PIN a TEA y ponemos en el software que ellos tienen adecuado para esta prueba todas las respuestas que nos ha dado el niño o el paciente en el momento y él nos va a arrojar este informe con colorcitos que va a estar identificado por ciertos niveles, por un cabezote ahí que ya se los explico más o menos y demás. Entonces vamos a ver, no a profundidad la prueba, pero sí voy a darles como un abrebocas de lo que es la prueba y de lo que se pueden encontrar para que la puedan usar más adelante. En la parte de arriba vamos a tener el perfil. Obviamente tenemos, y que no se nos vaya a olvidar, pedirle a ese niño, por ejemplo, la edad, mirar en qué fecha se hizo la prueba, el ID o nombre del niño. Acá nos aparece baremo para varones, porque esta prueba tiene baremos para niñas, para niños y va enfocado en diferentes niveles. Entonces, por eso, si es para mujer, para hombre, también nos va a determinar al momento que nosotros hagamos la calificación como tal en TEA. Y el responsable de la aplicación, que en este caso es TEA Ediciones, pero pues ahí te van a dar un perfil y probablemente eso cambie pues dependiendo de quién aplique la prueba. Vamos a encontrar en la parte izquierda de la prueba las dimensiones que se evalúan en nuestra prueba. Entonces tenemos inadaptación general, insatisfacción personal, desajuste afectivo, cogniafección, somatización, depresión, inadaptación escolar,
aversión de la instrucción, aversión al profesor, indisciplina. Como nos damos cuenta con estas dos pequeñas dimensiones, vamos a ver cómo se está sintiendo el niño en la escuela o en su diario vivir en el colegio, si sigue o no instrucciones, si de pronto tiene algún tema conflictivo con algún docente o no. Y en cuanto a su personalidad también vamos a poder ver más o menos cómo está actuando, ¿no? Diariamente. Entonces, si tiende a ser depresivo, si tiende a ser ansioso y demás, si de pronto tiene una autovaloración buena, una buena autoestima y autosuficiencia. Por otro lado, vamos a encontrar inadaptación social. Entonces ahí se revisa el desajuste social que tiene el niño o el ajuste a su sociedad, a su contorno, a lo que vive diariamente, la agresividad, la restricción y la disnomia también. Y por otro lado, la insatisfacción al ambiente familiar. Entonces, nosotros acá vamos a obtener muchísimas respuestas importantes, pero obviamente vamos a mirar las que más nos convengan en el momento de evaluar el maltrato infantil, ¿no? Por ejemplo, acá cuando entramos a revisar la insatisfacción con el ambiente familiar va a ser clave, porque vamos a ver si el niño puntúa alto o bajo en estos valores y revisar realmente qué es lo que está pasando con esos cuidadores. Acá hay una escala de insatisfacción para familia, para hermanos, y si nos parece adecuado o no la educación de los padres. Entonces vamos a tener que la no valoración, por ejemplo, con preguntas para educación de asistencia personal, si el padre es permisivo o no, preguntas hacia si el niño de pronto tende a recibir una pauta de comportamiento desde los padres que sea muy permisiva o aversiva o violenta o demás. Eso es lo que más o menos nos va a dar cuenta la prueba. Y ahí van a ir revisando no solamente eso, sino en la parte derecha, donde les digo que es muy colorido, los valores que se establecen de acuerdo a la respuesta que nos dé el niño. Entonces encontramos muy bajo, bajo, medio bajo, medio alto, alto y muy alto. Dependiendo de dónde se ubiquen esas lineecitas, esas rayitas, pues vamos a darnos cuenta o vamos a hacer una interpretación de esto. TEA nos ofrece la facilidad de que hay un informe como este tan colorido, pero también hay un informe donde nos saca de pronto los probables puntos clave de este informe ilustrativo. Así que nos va a servir mucho, porque al leerlo vamos a poder tener claro de pronto dónde tenemos que intervenir más o qué es lo que más está afectando al niño. Sigamos con la prueba. Hay otro espacio también en la parte izquierda donde vamos a ver la educación adecuada del padre y de la madre. Entonces van a hacerse, por ejemplo, las mismas preguntas, pero para las dos personas que están cuidando al niño o al cuidador en su caso. La discrepancia educativa. Entonces hay respuestas que el niño va a tener que dar frente a cómo ve que están actuando los padres, y si por ejemplo sus normas, sus límites, la autoridad que tienen es igual o hay desigualdad en eso, o qué sucede con eso. Contradicciones. Vamos a tener entonces en este espacio un punto clave, y es que también se evalúa un poco si el niño se contradice dentro de todo lo que está diciendo, ¿no? Así como está siendo, por ejemplo, tan delicado el tema del testimonio, y que podemos encontrar ciertas contradicciones en su lenguaje o en su discurso, también lo podemos encontrar en la prueba, y la prueba nos facilita un puntaje para esto. Recordemos que entonces pues ya tiene baremos establecidos. Y lo que les digo, están agrupados por sexo, por nivel, y vamos a determinar, por ejemplo, en este caso, si el niño tiene una autosuficiencia defensiva que está alta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con eso? La educación de la madre y del padre en este momento se encuentra alta. Hay valores que se establecen, por ejemplo, en rango bajo. Vamos a mirar
cuáles están en bajo, cuáles están en alto, cuáles están en medio, y asimismo interpretar la prueba y dar a conocer, ya sea en un informe o ya sea pues para la etapa de intervención, qué es lo que tenemos que hacer con el niño, y referente también a la etapa que tiene el niño evolutiva, pues su capacidad de afrontamiento para distintos temas estresores también que se le puedan dar en cualquier momento de la vida, actual o futura. Vale. Por último, me gustaría explicarles el STAI-C, ya que hemos visto dos pruebas que están enfocadas en familia, en relaciones. Es muy necesario ver que, como ya mirábamos o estudiábamos en los anteriores módulos, los niños tienden a tener diferentes pues rasgos de personalidad que incluso van conectadas con haber vivido un maltrato físico, emocional, negligente en algún momento de su vida. Por lo tanto, es muy necesario revisar cómo está actualmente el niño. No solamente hacer una evaluación de tipo proyectiva, sino incluso, si ustedes tienen la herramienta, meterse, por ejemplo, a revisar ese tipo de pruebas que nos puedan dar cuenta de cómo está el niño actualmente, y no solo en el tema de la ansiedad, como les voy a mostrar ahora, sino también su afrontamiento, de pronto sus gustos o sus proyecciones, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes. Entonces adolescentes que incluso ya estén en la etapa de salir del colegio y no saber qué hacer. Todo esto, hay muchas pruebas que nos pueden ayudar incluso a que ese niño encuentre algún sentido, porque también se afecta el sentido de vida por todo el maltrato, sobre todo en los adolescentes, porque ya piensan un poco más como adultos, entonces hay que trabajarlo de manera distinta. Pero acá les traigo una prueba muy buena que es para identificar básicamente la ansiedad, y me pareció importante porque dentro del proceso terapéutico vamos a tener que revisar si la ansiedad que está sufriendo el niño, ya sea por un evento traumático, incluso por algún estrés postraumático que haya sido desencadenado por algún abuso sexual o un maltrato físico en algún momento, lo está afectando verdaderamente, o es algo que ya se está estabilizando en su rutina diaria. Entonces, el cuestionario de ansiedad de estado rasgo también lo podemos encontrar en TEA Ediciones, y es una autoevaluación que básicamente revisa la ansiedad en los niños y adolescentes, la ansiedad como estado transitorio y como rasgo latente. Estado transitorio, como les digo, después, por ejemplo, de un estrés postraumático que dura algunas semanas y el niño está un poco nervioso, ansioso, tiene síntomas físicos y síntomas cognitivos referentes a la ansiedad o depresión, o un rasgo latente que el niño ya lleva muchísimo tiempo actuando de la misma manera, los pensamientos o intromisiones también ya vienen como algo que está siendo parte de su personalidad. Hay algo que ya nos da cuenta de que el niño vive con eso siempre y que debe ser trabajado, que no es solamente por un shock emocional muy fuerte, sino que ya es un estado normal del ser. ¿Listo? El autor es Spielberg, es adaptado por TEA Ediciones. La prueba puede ser individual o colectiva, y la variable de tiempo básicamente es entre 15 y 20 minutos. Nuevamente, si se adquiere, por ejemplo, la prueba, entonces hay un manual, está el PIN, como la anterior prueba. También está pues el formulario de respuestas, el formulario de preguntas, etc. La edad para la aplicación de esta prueba es de 9 a 15 años, y la prueba se usa normalmente para clínica. Incluso puede ser usada en educativa, pero normalmente se usa en clínica. Entonces la prueba ustedes la pueden ver incluso en algún podcast de Centro Psicológico Íntegra. La explican para adultos, pero
se pueden llevar una idea. El STAI es muy usado en todo el tema de ansiedad y es una prueba muy buena porque tiene preguntas más o menos enfocadas a cómo te sientes en el momento, qué es lo que estás sintiendo ahorita, te sientes nervioso, te sudan las manos, por ejemplo, para evaluar si es un estado transitorio. Mientras que hay preguntas para el estado rasgo, que ya sea algo tan continuo, entonces te preguntan si normalmente te sientes ansioso, si normalmente respondes de una manera u otra a las cosas, si te sientes nervioso, si hay sudoración, por ejemplo, regularmente, si ante determinados problemas actúas de X o Y manera. Básicamente las preguntas van enfocadas en revisar estos dos puntos. Si la ansiedad que tiene el niño en el momento está siendo algo grave como para tenerla en cuenta para el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Con esto entonces ya termino la presentación. Gracias por su atención nuevamente. Espero que revisen ese podcast que también les va a dar como una pauta para que entiendan más la prueba. Recuerden seguir pues todo lo que tiene que ver con las pruebas de Centro Psicológico Íntegra, que les van a ayudar muchísimo con estudiar todo el tema de la entrevista y tener en cuenta los factores de los módulos anteriores, porque lo que viene es la intervención. Así que mucho ojo con todo eso que hemos revisado, porque acá se va a necesitar muchísimo. Agradezco su atención y los espero en otra oportunidad.